Bienvenidos todos a un nuevo episodio del Lado Oscuro de los Proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. En este espacio compartimos los desafíos que nos toca vivir en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. Y hoy día tengo el gusto de reencontrarme con Fernando Villamán, quien fue nada menos que el primer invitado a este podcast. Feña, mi amigo, me acompañó en esta aventura, y hoy día estamos en el episodio 51. Y bueno, ya lo había presentado en el primer episodio, lo vuelvo a presentar, ¿cierto? Feña o Fernando es un gran ingeniero, es civil industrial, tiene un magíster en gestión de operaciones y tiene una gran trayectoria en logística, en supply chain y en consultoría de soluciones tecnológicas. Ha trabajado en múltiples etapas del ciclo de vida de los proyectos, desde la venta técnica o preventa hasta la implementación funcional y la operación logística, tanto en Chile como en el extranjero. Actualmente se desempeña como Solution Advisor y arquitecto de preventas y ha liderado equipos e implementaciones complejas, soluciones en empresas globales, y ha sobrevivido al desafío de cambiarse de sombrero más de una vez dentro del mismo proyecto. Bienvenido, Feña, ¿cómo estáis? Bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar de nuevo aquí para el penúltimo capítulo. O un spoiler eso. Eso fue un spoiler, pero está bien. Este es el penúltimo capítulo. Sí, porque se va a cumplir un año de este podcast. Así que muchas gracias, Feña, por acompañarme a abrir y a casi cerrar. Un gusto. Oye, Feña, cuéntame, partamos contando un poquito cómo llegaste a trabajar, cómo te empezaste a introducir en el mundo de los proyectos, y hoy día, cómo ha sido tu recorrido que has tenido, ¿cierto?, en los distintos roles que te ha tocado enfrentar. A ver, antes de estar en el lado de tecnología, estaba en el lado como del cliente, como en la misma operación logística. Primero partí como liderando proyectos, pero a nivel interno. Entonces trabajaba en DHL Supply Chain Chile, que se llama, en ese instante. Y lideraba los proyectos, pero como el diseño del proyecto, pero un proyecto mucho más logístico, más que tecnológico. Entonces decía, por ejemplo, tenemos una operación en la cual vamos a requerir, dada la carga de trabajo, 200 personas, vamos a requerir implementar este tipo de estructuras para el almacenamiento de los productos, vamos a requerir este tipo de equipo. Y después con todo eso junto decíamos, ya, esta es la propuesta técnica que tenemos para hacer la implementación de este proyecto. Entonces ese fue como los inicios. La verdad era un mundo súper entretenido, súper entretenido, que me gustaba harto. Aprendí a usar cosas que jamás me imaginé, como AutoCAD, que precisamente lo ocupan como los arquitectos. Entonces después de eso seguí como un camino logístico que me gustaba también, lo encontraba súper entretenido, súper apasionante en ese momento. Es como bien dinámica la logística, entonces bien entretenida. Y entré como al lado de operaciones, allá liderando una operación logística como jefe de transporte, estando en las mañanas cuando salían los camiones, estar viendo cómo se hacía la carga, y después de eso subí nuevamente a jefe de centro de distribución, ya más a cargo de la operación completa, viendo a la gente en la bodega, encargándome de que los productos salieran a tiempo, del picking, y nuevamente seguí en ese camino y llegué a ser gerente de operaciones en una empresa farmacéutica, y estuve como ahí aproximadamente como un par de años, siempre en temas logísticos. Al final, entre todo ese proceso, fue un proceso de 12 años, lo que yo creo que fue lo que me llevó a tener como un valor más como consultor, más como para el lado de consultoría y tecnología. ¿Y eso es por qué? Porque yo creo que el tener como un trasfondo y haber visto como toda la parte desde como este lente de la operación logística, de conocer cuáles son los dolores que hay en una bodega, yo creo que me sirvió mucho para cuando me cambié al lado como de tecnología, para ser como el consultor de supply chain. Yo creo que eso es muy potente. Es que tenía ya el conocimiento ahí como del otro lado, pues. Exacto. O sea, como cuando ahora, por ejemplo, voy a un cliente, le puedo hablar como de términos que él conoce. Como creo que es muy importante cuando le hablamos a nuestros clientes, cuando estamos, por ejemplo, como en la preventa de un proyecto, no hablar como de, oye, el diario de no sé qué cosa, oye, las dimensiones financieras, porque el cliente como que la verdad no conoce todos esos términos que son más tan sistémicos, sino él conoce, oye, la operación, el picking, cómo veo los temas de la gente, cómo veo para que la aplicación móvil me manda a hacer el picking en la ubicación. ¿Qué hago, por ejemplo, cuando se me perdió un producto? Yo creo que eso es muy potente. Entonces,
la entrada como al mundo de tecnología para mí fue como muy fluida. El sistema Ujú. siempre me han apasionado los sistemas, entonces como que pude usar todo ese background de 12 años para empezar a tomar proyectos en tecnología. Y ahí yo creo que llevo ya como 6 años en proyectos de tecnología y yo creo que nunca había sido tan feliz en algo que había hecho laboralmente. La verdad me siento súper feliz, súper realizado, me gusta mucho lo que hago. O sea, como que esa es como ha sido la trayectoria hasta llegar al punto que estoy ahora ya como arquitecto de solución, que Ujú. es viendo como teniendo una visión completa del proyecto, más o menos como a nivel de implementación, a nivel del lado del cliente y también como para la preventa. No, buenísimo, Feña, porque yo creo que es que cuando tú decís, le hablo al cliente como en los conceptos que él entiende en su lenguaje. Y, Ujú. y a mí me ha tocado ver también, yo te diría que en las empresas, como se valora mucho, ahora desde el otro lado, a las personas que trabajan en tecnología, que tienen el conocimiento del negocio. Como que siempre se ha tenido un activo, eso se ha tenido como un activo muy importante. Em, que a veces hoy día a lo mejor se pierde más porque las personas se cambian mucho más de trabajo, es más dinámico, pero también está ese otro lado de cuando tienes una especialización en una área, en una industria, que te da un plus, te da algo distinto. Ujú. Mm, Sí, es sí, verdad. Sí, sí. la verdad me siento como un profesional como más completo también, con una visión un poco más Ujú. amplia del proyecto y del proceso en general. Sí, no, sí, bueno, son hartos años también, así que Sí. está bien. Oye, Feña, y en estos años, ¿cuáles han sido los desafíos como más relevantes que te ha tocado enfrentar al ir cambiando, cierto, de sombrero, de gorro dentro de un mismo proyecto? Porque sí te ha tocado pasar por eso, ¿no? Ujú. Sí, o sea, de hecho, justo la transición, cuando pasé como a estar como esta parte de operaciones al primer proyecto fue súper dura. ¿Ya? Y eso fue porque principalmente, o sea, yo estaba aprendiendo el sistema, conocía cómo funcionaba una operación logística, pero yo creo que ese cliente en específico no valoraba tanto ese conocimiento. Él quería a alguien que conociera mucho más el sistema. Él quería a alguien que Ajá. estuviera como muy, como si supiera la herramienta, que la conociera al 100% y todo. No, como que yo le dije, oye, pero yo no sé cuántos años de logística. Fue como, ok. Entonces el primer cliente aparte, yo iba a hacer, era como para mí ir a aprender el sistema, justamente como hacer shadowing Ujú. y ir como conociendo más o menos ya, ok, viendo este como consultor acá que estaba acá al lado mío, que el que yo iba a estar como acompañándolo, dije, ya, aquí perfecto, pero justo ese cliente pidió un módulo adicional y el consultor, que era el consultor como más senior en ese instante, ¿Ya? em, como que se tuvo que ir a ese módulo y a mí me tocó tomar esto de cero. Entonces las reuniones con Mm, ese cliente eran súper duras, porque claro, también lo entiendo, como de ese lado cliente, si le pasan a alguien que no es tan maduro con el sistema, mm. yo creo que a mí me daría susto. También entiendo cómo es, Sí. entiendo el lado del cliente. Entonces el lado del cliente era súper dura, las reuniones decían, pero es que tú lo sabes, ¿para qué te voy a preguntar? Así. Oh, ya. Ese, Rudísimo. sí, era un cliente duro y muy enojado, pero por suerte fue bien duro eso, tuve que estudiar, o sea, como revisar la documentación y todo, y logré como enamorar como ese cliente durante el proceso, como cautivar Ujú. y lograr convencerlo de que efectivamente lo que habíamos planteado y lo que estábamos implementando era la mejor solución. Pero fue un proceso súper difícil. Entonces yo creo que ese cambio de sombrero, esa primera, ¿Eh? fue súper dolorosa y bien dura. Chuta. Bueno, me imagino, pues porque además, claro, si teníais un cliente medio enojado, o sea, no es lo mismo si tenía una contraparte como más, hay distintas contrapartes, pues algunas que son más fáciles, ¿no? Y si justo la primera estaba más sensible la cosa, me imagino que debe haber sido más complejo, pues. Sí, no, ahora somos amigos, de hecho. Ah, También como tiene unos gustos súper alineados los míos, entonces, por ejemplo, realmente me contacta, oye, se va a lanzar el SpaceX, van a lanzar un cohete ahora, entonces como que hablamos, pero fue una mm, relación que partió difícil, pero era muy muy bien. buena, de hecho, como que después como que le mandó mensajes como al gerente de mi empresa en ese instante y dijo, oye, Mm. Fernando, fue de cero a infinito, así que fue difícil, pero lo logramos. Mira qué buena, ¿eh? Buen desafío, Feña. Y ¿alguna vez tú sentiste que estos cambios de roles, cierto, te han dejado en alguna desventaja o sin la preparación suficiente? Como, bueno, aquí algo decías, pero cuéntanos un poquito qué te empezó a pasar a ti y cómo lo empezaste a abordar. Sí, yo creo que soy súper autoexigente
Entonces Ujú. como que empecé a estudiar mucho, estudiar en la noche. Yo creo que no sé cómo no me echaron de la casa, así que muchas gracias a mi señora esposa. Fue un proceso bien difícil, pero como que también a la vez como que decía, como, oh, se puede hacer esto. Y como que también esto era doloroso y difícil, pero iba generando una pasión en mí por el sistema, porque decía como, se pueden hacer todas estas cosas nuevas, ofrecimos esto y se pueden hacer muchas cosas más. Entonces como que fue difícil, pero yo creo que el proceso fue muy provechoso. Y como decía, Mm. bueno, y volviendo un poco a la pregunta, yo creo que estaba súper poco preparado. Como que una estrategia que tomo siempre es como ver cómo apoyarme en alguien, apoyarme siempre, buscar como las referencias, como para poder entender un poco como lo que estoy trabajando, pero aquí como que es solo. Entonces fue Tipo, difícil, no sabía, no conocía el sistema, o sea, lo había usado antes, pero configurarlo es una cosa muy es- distinta. mm. Estaba una situación súper de desventaja y al final, yo lo que decía, yo entendía perfectamente al cliente que está enojado. Quizás no fue la Mm. mejor forma, te mando saludos Rodrigo, de trabajar el proyecto para mí en un principio, pero fue muy provechoso y me hizo crecer mucho como profesional. Como Ya. también como manejar, como aprender cómo manejar esas relaciones con clientes, Ujú. pero es súper importante también porque ok, el cliente a veces es difícil, pero tampoco es como que yo voy a ir a pelear con él, no puedo confrontar a un No, cliente. pues, no, sí. Y como el desarrollo, esas habilidades que obtuve y que desarrollé, creo que también fueron muy potentes y creo que fue mucha ganancia para mí ese proyecto. Fue como difícil, pero fue mucha ganancia. Mm. No, bueno, es que en esas situaciones, Peña, yo creo que también es cuando uno aprende más, pues, porque es cierto, son momentos duros y todo, pero si uno no se queda pegado en eso y avanza, ¿cierto? Y se hace cargo de la situación, es Mm, cuando aprendes más, incorporas ese aprendizaje porque te haces consciente y lo vas replicando en otros desafíos que te toquen nomás, pues. mm, Mm, sí. sí. Oye, cosas que te haya tocado aprender a la mala para adaptarte ahí sobre la marcha, ahí en el camino, en el andar se hace camino, como se dice, pero ¿te ha tocado? Se hace ¿Qué camino cosas al te ha andar. tocado aprender como ahí de golpe duro? Yo creo que, a ver, hay como dos temas principales. ¿Mm? Uno lo vimos en el primer capítulo, que fue el tema Ujú. de relevantar bien la historia, así que para que vayan a ver todo el capítulo uno, que es como el tema de como levantar bien la historia para que los requerimientos del cliente sean lo más transparentes hacia ti. Lo voy a dejar ahí para que después la gente Ujú. vea el otro capítulo. Muy bien, Y yo sí. creo y que aplica mucho más al cargo que estoy ahora, es como la comunicación entre el área de preventa y el área de implementación. ¿Ya? En una empresa en la que estuve, el área de preventa y el área de implementación no se comunicaban. No Mm, había ok. comunicación entre ambos equipos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros llegamos a implementar y cuando llegué a implementar era como ya, perfecto, entonces esto se soluciona con esto, y después veía como el documento, el que se ¿La entregó, original? el ¿Mm? original, y era completamente distinto. Entonces no sabíamos que había que implementar. Y bueno, de hecho Ujú. algunas empresas en Estados Unidos son tan grandes que la gente tampoco se conoce, entonces no tenía como contactar a la persona que Ah, había redactado ese documento. ya. No tenía idea qué diablos habían pensado cuando diseñaron eso. Y los módulos que nosotros como equipo de implementación asumíamos que había que implementar era muy distinto a lo que en verdad se le había enviado al cliente. Entonces ese cliente también lo pasó mal. Fue un Me un imagino, proyecto pues. súper difícil. ¿Cachai? No hubo como un proceso como, bueno, como le dicen los gringos, el knowledge transfer, que es como el pasarse el conocimiento entre el área, entre la distinta área. Sí, yo Ujú. creo que eso es vital, como fue el error que como una de las cosas como que aprendí como de manera dura y que también me ha servido un montón como para ser un mejor profesional ahora. Sobre todo, bueno, donde estoy ahora, como que es Porque muy ahora está potente. mucho más aguas arriba, pues, ¿no? Claro, En términos de... claro, ahora estoy en preventa y como que cuando trabajamos un proyecto, la comunicación es súper importante. De hecho, como que hacemos participar al equipo de implementación nos juntamos con ellos y le decimos, ok, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves la cantidad de horas? ¿Cómo ves estos módulos? Como si se te Sí. ocurre que quizá hay alguna forma mejor de implementarlo. Entonces, como que esa comunicación es vital. Ujú. Y como que yo creo que fue un aprendizaje a la mala que tuve con un proyecto hace tiempo. No, es importante también ahí, Feña, lo que tú comentas, porque la comunicación es súper importante, no solo con el equipo que está implementando, sino también con los que han participado en otras etapas anteriores al proyecto, cuando todavía no ha sido proyecto, digamos. Y muchas veces se pierde esa conexión. Ujú.
y te das cuenta Exacto. que lo que se vendió era algo que no se podía implementar, o lo que se dice, no sé, distintas historias, pero también ahí hay mucho aprendizaje. Y qué buena que en el fondo que tengan esa como validación con los equipos de implementación, que Sí. muchas veces el dolor también de los equipos de implementación, que se vende algo y que no pasó por ellos, porque lo estimó otra persona, eso suele pasar, pues, sí. Sí. No, y al final, lo fome es que, o sea, primero como equipo se pasa mal. Y dos, que para el final, como que la imagen que queda de como el equipo es muy mala si dicen la comunicación. Mm, Porque el principal afectado como de esta como desconexión entre la área es que el cliente. Entonces no es la sí, idea. La idea es ofrecerle al cliente como una solución que sea, que vaya todo por un solo hilo, que sea como bien robusta y que no se sí, pille po. sorpresa durante la implementación. Eso es importante, y además ahí estoy mencionando como la importancia de tener el foco en el cliente, que muchas veces se Exacto. pierde, porque a veces quizás para el de venta, el cliente a lo mejor es el que toma la decisión, pero para el que implementa el cliente es el que lo va a usar. O sea, pero en el fondo como alinearse en ese sentido en torno a un solo cliente es súper importante. Mm, claro, Mm. alinearse con respecto con la organización completa que es tu Exacto. cliente. Exactamente, exactamente. Y no solo al decisor. Como, oye, Feña, y en todos estos años, ¿cuántos? Como más de 15, como 18, por ahí calculé que Sí. tenía. Em, Ahí preguntarte un poco, ¿qué lecciones importantes te ha dejado todo este cambio de roles? Y también cómo estas lecciones hoy día influyen en tu forma de trabajar. Yo creo que claramente la principal, y yo voy a recalcar eso como la comunicación entre las ¿Mm? distintas áreas, como comunicación entre área preventa e implementación, comunicación entre área preventa y el equipo técnico, comunicación entre implementación y el equipo técnico. Yo creo que como a medida que uno avanza en su carrera, como que las habilidades como que al final que son importantes, también son las habilidades más blandas. Las habilidades Ujú. duras uno las va a ir aprendiendo en el camino, vas a aprender a Mm. implementar un sistema, vas a aprender a, no sé, hacer un cálculo de un edificio con tal precisión, que es muy importante para que el edificio no se te caiga. Sí. Pero también, y creo que mucha gente como que omite como las habilidades más blandas, como por ejemplo, comunicación entre equipos o comunicación con el cliente y las habilidades de como decir, ok, está difícil la comunicación, está difícil porque por el cliente, lo que decía, como que me pasó en mi primer proyecto, que el cliente tenía como una, casi una aversión hacia mí. Y ir como Pobre, avanzando, ya. claro, como en Pobre de ti. construir una relación. Sí, después fue un trauma de Vietnam. Sí. Como ir avanzando y construyendo relaciones, creo que es súper importante, como el trabajo en equipo. Y yo Ujú. creo, suena súper cliché, oh, el trabajo en equipo, como el Sí. liderazgo y todo. Yo antes también como que decía, no le encontraba tanto sentido, pero creo que la experiencia me ha dado como que hay, al moverme entre distintos roles, eso, como el entender que las habilidades blandas, tanto como las técnicas, son muy importantes. Yo creo que no hay como que algunas blandas sean más importantes o las técnicas son más, sino que las dos son las que te ayudan a ser un mejor profesional y que un Mm. proyecto también salga mejor. No, 100% de acuerdo contigo. Mm. Sí, muy de acuerdo. Mm. Y pensando ahora en logros o cosas que te den orgullo profesional, ¿cierto? En en esta experiencia que has tenido, ¿cierto? De conectar esto, quizás como estas distintas etapas que te ha tocado pasar de un proyecto, desde que se diseña, se vende, se implementa. ¿Qué es lo que más te llena de orgullo hoy día eh, Que en me estos llena de años? orgullo, Que te sentís orgulloso como un logro profesional. un logro profesional. Yo creo que, a ver, si voy como un logro en específico, como ¿Mm? que esté más relacionado con el tema como de los cambios de roles, Sí, porque hay muchas cosas que me dan orgullo, me da mucho orgullo mi hijo, por ejemplo. sí. Eh, pero como como aplicado como a los proyectos y aplicado como al cambio, como al tema de los cambios de roles, yo creo que Ujú. fue, a ver, dentro de mi primer trabajo también, una de las cosas que me tocó hacer en ese tiempo, a ver, cuando yo hago una importación, yo por Ya. ejemplo hago todo un proceso en el sistema que digo, porque en el cual no sigue la lógica común del sistema. El sistema está pensado de tal forma que yo, por ejemplo, recibo un producto y después ingreso una factura.
Ujú. Pero cuando yo, por ejemplo, encargo cosas de China, encargo un contenedor, por ejemplo, con repuesto, encargo un contenedor con una grúa, el, el proceso es distinto. Viene una factura primero y después viene el producto. Y yo, por ejemplo, una importación puede demorarse 3 meses, 2 meses, 4 meses. Entonces, el sistema nativamente no soporta, o no soportaba en ese tiempo, ahora sí lo soporta, ese proceso de importaciones. Ya. Entonces, me tocó hacer como hacer una migración de un proyecto de un módulo que se había desarrollado, que era AX, que era la versión antigua de lo que es Dynamics, Dynamics 365 Finance and Operations. Entonces, me tocó tomar todos los roles en ese proceso, porque me tocó ver la documentación funcional como técnica. Entonces, estaba haciendo como un rol de Ya. consultor funcional para ver cómo era el proceso, todo el proceso logístico, todo lo que ocurría como por el otro lado. Un rol de consultor técnico para decir, ok, esto requiere estas consultas, vamos a tener que mirar estas tablas y hablar con el equipo técnico, porque yo no hago código, pero sí tenía que explicarle al equipo técnico en qué tabla estaban los datos. Y Ujú. también después dijimos, ok, esto sabes que es súper valioso porque 365 no tenía en ese tiempo el módulo de Landed Cost, que ahora sí lo tiene, para poder procesar esto. Entonces teníamos que, lo fuimos a vender. ¿Se vendió? Sí, se vendió. Entonces Ujú. también me tocó tomar un rol como más comercial. Y justo es más Ya. parecido, que es más parecido a lo que hago ahora, que un rol de preventa, ir a hacer demos al Ujú. cliente, mostrarle este es el módulo, esto es lo que existe. Entonces esa migración yo creo que fue un logro, siendo súper puntual, muy importante para mí, porque eso fue como tomar algo que estaba muy difícil de hacer y tomar varios roles a la vez. Y si fuera como un rol, como un logro más profesional, yo creo que el haber ido creciendo como profesional y tener esta visión. Ujú. Antes era como, oh, esto está igual, que hacen esto. Y tener Claro. esa, o el cliente, como estaba molesto, quizás a veces, pero ahora como poder como conectar todo eso y tener como esa visión Ujú. integral, yo creo que es como un logro profesional súper importante. Es la sabiduría, son los años, Feña. Como... Pero sí, efectivamente, o sea, fuera de broma, pues sí, pues, es la experiencia. Tengo mucha sabiduría entonces está acumulada. Lo sé, ¿no? Lo sé, dejémoslo ahí. Ujú. Oye, Feña, una pregunta. En el primer episodio me acuerdo que contaste una anécdota genial, así que invitados todos a ver el episodio 1. Pero ahora desde esta óptica y de lo que estamos conversando, ¿tenía alguna anécdota o algo o algún cambio de rol que te haya sorprendido en este tiempo? Yo creo que, a ver, quizás me gustó y como que me sorprendió también tomar a veces como el casco técnico me gustó. Me Ujú. gustó también tomar como el lado de consultor de implementación. Me gustaba tomar el rol de como de preventa. Yo creo que, como si miramos con una sorpresa, yo creo que como los desafíos que presenta cada área son súper distintos, pero también son súper interesantes, porque uno dice, oye, la persona que está en tal rol quizás hace una opción súper fome, pero una vez que te pones los zapatos, oye, súper interesante lo que hace esta persona. Es Ujú. como, y te hace valorar mucho más como lo que hacen otro equipo, y también como esa óptica de trabajar con distintos equipos. Como... Sí, yo creo que también te ayuda como a estimar mejor un proyecto, porque va a sonar como súper despreciativo. Mi visión antes Ya, ok. era, no sé, pues, pero subir el ambiente son 2 clics. Pero cuando me tocó subir un ambiente, copiar una base de datos, llevarla a un ambiente Tier 1, oye, en verdad no son 2 clics. Son Ujú. hartas, Sí, son, te son cacho. hartas partes del proceso. Entonces, cuando se hace como la estimación de un proyecto, que es como más aplicado a los roles que hago ahora, entonces, en verdad, cuando tengan que hacer este tema con los ambientes, se van a demorar, por decirte, esta X cantidad de horas. Entonces, ayuda a que las también estimaciones sean mucho más precisas y sean Ujú. mucho más ajustadas como a la realidad y no estemos vendiendo como un proyecto con 3.000 horas cuando en verdad son menos, o tampoco con muy poca hora y que después el equipo de Y son muchos implementación más. tenga que estar matándose. Sí, pues, sí, sí. Que eso es lo que suele pasar muchas veces, como en general. Mm. Sí, como que Oye, creo que, ¿Mm? disculpa, creo que somos más responsables con nuestros equipos y con el cliente. Yo creo Me que eso es gustó esa como una frase. conclusión de eso. Está buena tu conclusión, me gusta. Mm. Mm. Oye, Feña, y con respecto a la comunicación, que hemos hablado harto, ¿cierto? Ha salido harto en esta conversa.
¿Cómo va cambiando la comunicación cuando has estado como del otro lado, del otro lado en el lado oscuro o en el lado luminoso, a este Ujú. otro lado, a lo mejor en la implementación? ¿Te ha servido para tener más empatía con los otros roles como en ese sentido? Algo contaste ahora, pero cuéntame un poco más. Sí, yo creo que está alineado justamente con lo que con el quizás más adelante. No importa. eh, Va a estar súper alineado porque como somos más, como te decía, somos como entregamos al cliente las cosas en tiempos y también nuestros equipos pueden hacer las cosas en los tiempos que necesitan hacerlo, en los tiempos que realmente le toman. Entonces se ha potenciado, yo creo que el vínculo que teníamos entre el área, la comunicación ha Ya. sido mucho mejor. Si no, al final es como, no sé, pues hay muchos como reels en internet o cosas así que dicen como que el equipo comercial vendió un cierto feature para un producto. Después se lo llega el PM, el dice, ya, vamos a hacerlo. Y cuando le llega a la persona que está haciendo el equipo técnico, güey, pues eso no es factible. Po. Y Sí, después pues. se vuelve y al final el cliente como que la pasa mal, pero ya está vendido eso. Entonces como creo que el poder como comunicarse entre el equipo te ayuda a conocerse al equipo en sí y también conocer mucho más el producto, las limitaciones. Entonces, como la solución final que se entrega es mucho más robusta. Es una solución Ujú. real, robusta y tampoco le estáis vendiendo cosas al cliente que no necesita. Entonces, yo creo Claro. que sí, ese aprendizaje es más importante, como que la comunicación mejoró mucho, mucho más. Ya creo que como al tener como un conocimiento completo del proceso, yo creo que las entregas son mejores, son más limpias, son más a tiempo, es una solución aplicable y tenemos un cliente feliz, que es lo más importante. Como Sí, nunca pues. perder el foco en el cliente. Eso es verdad, nunca perder el foco en el cliente y cuando de repente se tiene mucho más el foco en el plan que en el cliente, así que 100% de acuerdo. Ujú. Oye, Feña, y pensando en las personas que trabajan en proyectos, ¿cierto? Y que pueden estar rotando entre distintos roles o tienen una oportunidad para ver si rotan, se cambian a otra posición, trabajando en el mundo de proyectos, ¿qué consejo les darías? Yo creo que mantenerse activo, moverse, Ya. nunca detenerse. Estar moviéndose, estudiar, conversar con gente que está en lo mismo. Yo creo que el aprender, de hecho, para mí principalmente, el aprender es algo que ¿Mm? me mueve mucho. Entonces, estudiar el mundo de las tecnologías, o sea, el proyecto y esta tecnología en general, el mundo que es súper cambiante. Sí, muy dinámico. Me acuerdo que de hecho, cuando partí en esto, justo estaba saliendo una plataforma que se llama LSS, Life Cycle Services, y fui Ya, el primero en aprenderlo. Y o sea, estoy listo, soy indispensable para siempre voy a haber aprendido esto. Y pese que han pasado como 6 años después de eso y la plataforma ya no existe. O sea, existe, ya, pero se está deprecando y ahora se va a llamar PPAC, creo que se llama, PPAC, y es la plataforma nueva. Entonces, como lo que uno dice es algo súper seguro ahora, las tecnologías, yo aprendí todo, no, eso es falso. Nunca vamos a estar en un punto en que aprendimos todo. Y da lo mismo el rol que tenga. Puede ser un rol técnico, que por ejemplo está montando ambiente, puede ser un rol de consultor, puede ser un rol de preventa. Cualquier rol, siempre estar ujú, estudiando y moviéndose. Como nunca quedarse quieto. Creo que alguna vez escuché esa frase de alguien, no me acuerdo quién. ujú. Pero nunca quedarse quieto, Nunca como quedarse súper quieto. importante. Sí, y además que hoy día hay un montón de oportunidades para no quedarse quieto. Pues en internet está lleno de webinars, en YouTube hay un montón de material grabado, en Ujú. LinkedIn, o sea, en verdad hay, más la inteligencia artificial, o sea, hay información de sobra. Hay que seleccionar bien, digamos, pero sí, nunca quedarse quieto. Me gustó también esa frase, Peña, otra frase del bronce para este episodio. Oye, Feña, y bueno, tú dijiste que nunca quedarse quieto. ¿Y si nos vamos a lo concreto, como qué herramientas, por ejemplo, o prácticas te han ayudado a adaptarte con más rapidez o con más fluidez, con menos roce entre estas distintas etapas o sombreros que te ha tocado enfrentar? Yo creo que preguntar, sí, yo creo que hace unos días justamente estaba hablando con un amigo que es investigador y le decía, ¿cómo investigo? Necesito necesito investigar sobre algo nuevo. Él es Ujú. seco, es muy muy bueno en lo suyo y le preguntaba, me decía, haz preguntas. Pregúntate a ti mismo cómo funciona algo. Pregúntate a ti mismo cómo se hace algo. Pregúntale a la gente cómo se hace algo. Pregúntale a la gente cómo interactuar con este cliente. Y lo encontré súper, súper, me hizo mucho clic. Porque como
antes yo, no sé, pues venía como de la área de implementación, estuve en una área técnica, era como ya, busquemos en internet, ya se hace así, y fin. Pero el preguntar a la gente que tiene experiencia, creo que es súper valioso. Como el obtener experiencia de toda la gente, como obtener también, como Ujú. preguntar cuál es el punto de vista. Preguntarle, por ejemplo, al consultor técnico, ya, ¿cuántas horas te va a demorar? ¿Cómo podría entregarte yo mejor la información? ¿Necesitas un documento técnico? ¿Qué es lo que necesitas? Preguntar. Yo creo que también nosotros como adultos hacemos eso con los niños, como que los limitamos. No, y no hay preguntas tontas. No existen las preguntas tontas. Ujú, sí, No, hay creo que tontos los que no niños, preguntan, pero sí, no hay preguntas tontas. Creo que los niños tienen esa habilidad de preguntar y nosotros les limitamos como esa habilidad de como ser como ese científico, se lo quitamos. O sea, yo creo que eso nunca hay que dejar de hacerse preguntas y preguntarle a la gente y aprender de ello. Como que creo que la otra gente siempre te puede aportar algo muy valioso. Los equipos pues siempre te van a aportar algo muy valioso si le puedes preguntar. Yo sí, creo que eso. absolutamente. Y yo también creo que los equipos también la gracia que tienen, o el salir a preguntar y a conversar con distintas personas, tienen la gracia de tener la diversidad, que Mm, uno tiene los sesgos, uno tiene una mirada, ciertos sesgos que no los podemos manejar, o algunos sí, pero siempre que seamos conscientes de ellos, digamos, pero el ir a conversar con otros te abre la mirada con respecto a un tema, mm, en cualquier orden de cosas. Así que sí, es verdad. sí. Sí. Oye, Feña, y con este perfil como híbrido que tienes, ¿cierto? Como o que has adquirido como entre vender y ejecutar, eh, ¿qué tanto crees que pueda ser necesario, ¿cierto? Esta hibridez en los roles de los procesos, de los proyectos. O sea, yo creo que de partida nos ¿Mm? entregamos, por ejemplo, si vamos a vender algo, estamos vendiendo algo con conocimiento de lo que la solución en sí. Como Ujú. una persona que estuvo en implementación sabe cuánto tiempo se demora. Un- una persona que estuvo en implementación y que sufrió implementando un módulo en específico, conoce las limitaciones del sistema, conoce cómo las puede, los workarounds, como cómo se podría hacer, porque podríamos, la idea tampoco es decir, ah, no se puede y cerramos por fuera. La idea también es como, ok, el sistema, por ejemplo, tiene estas limitaciones, pero podemos abordarlas de esta forma. Quizás podemos ajustar el proceso de tal forma que sea más ordenado y hacerlo por acá. Y eso yo creo que viene, y yo creo que todas nuestras experiencias son valiosas. Entonces, como el tomar, como consultor, tomar lo que aprendí en bodega, después como también tomar lo que aprendí cuando estaba haciendo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Mi tesis, que la hice en Penta Analytics, y aprender Ujú. cosas de base de datos. Ir como todo ese conocimiento, como que se va acumulando y te ayuda también como a que tengas mejores entregables. Como que te ayuda a ver la solución desde todos los puntos. Yo creo que esa visión 360, como 360, 365, estoy empezando en el software, Sí, sí, sí. 360, lo siento, es que Ya, lo llevo en la sangre ya. está bien, está Esa bien. visión 360 es potente como para ti, para profesional y para para la gente que trabaja contigo. Si uno lo que aprende también, también una forma como de aprender y enseñar a los otros también. Cuando uno explica también como a una persona de tu equipo, también aprendes mucho. Entonces, Sí. como el tener la visión para poder pensar en un proyecto, pensar cuáles son, por ejemplo, los mejores módulos para esta solución. Tener como todo eso es muy potente. Yo creo que Mm. sirve mucho y creo que uno nunca tiene que maldecir o decir, oh, que lata lo que tuve que trabajar hace un tiempo atrás, sino que es un conocimiento aprendido, es un conocimiento que te va a servir, yo creo. Sin duda. Sí, sí. De repente puede que uno que no entienda, o cuando es más chico, que uno no entienda a lo mejor que te puede servir haber pasado un año, o que lo pasaste mal en una pega, te cambiaste y todo. Pero Ujú. después, cuando pasa el tiempo, los años, la experiencia, la sabiduría, Feña, uno sí va valorando y va entendiendo ciertas cosas y vas incorporando también eso en las cosas en las decisiones que tomas hoy día, en las elecciones, en los caminos que vas diseñando para ti, sin duda. Ujú. Sí, y ahora un poquito para ir cerrando, nos quedan un par de preguntitas para cerrar, pero aquí preguntarte un poco en qué estás hoy día y cuéntanos un poquito qué estás trabajando hoy desde el rol actual. Perfecto, sí, bueno.
como tú comentaste, estoy trabajando como arquitecto de preventa. Ujú. Y lo que estamos poniendo mucho, mucho foco es todo lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial, yo creo que hace un par de años atrás, incluso el año pasado, sonaba como casi ciencia ficción. Como, oye, los robots, o Terminator, los robots van a venir a matarnos. Sí, Hay sí. que, pidámosle por favor a ChatGPT las cosas y démosle las gracias. Yo creo que hay harta gente que hace eso. Yo lo hago. Entonces yo creo que la inteligencia artificial es súper potente. Y de hecho, por ejemplo, en lo que yo hago ahora, se está empezando a aplicar mucho. Por ejemplo, salió Mm. recién, están saliendo ahora con la última versión, están liberando cosas que nuevas funcionalidades como el Supplier Communications Agent, que son muy potentes, muy, muy potentes. Porque yo me miro, te voy a explicar, te voy a dar como un spoiler de Ya. qué se trata A ver, esta dale, solución. dale. Y es un agente que lo que hace es revisar tus correos y decir, por ejemplo, ya, en tus correos te llegó un correo sobre la orden de compra 1234 del proveedor, cualquier proveedor, un Da proveedor lo chino. mismo. Y te dice, ok, te dan todos estos correos, pero cuando tú eres una persona que trabaja en el área de compras, ¿cuántos proveedores tienes? Ves con 1500 proveedores. Entonces, estás revisando correo, después ir al sistema, esto hace match con esta orden de compra, es muy probable que se te pierdan cosas. Entonces lo que hace el Supplier Communications Agent es que revisa todos tus correos, que por ejemplo se puede Ya, crear una casilla única para negociar con proveedores, y lleva al sistema de manera automática, estos son todos los cambios que te han enviado los proveedores, ya, analizándolo. Entonces, y te dice, ok, en el sistema entonces tienes que actualizar esta orden, esta orden, esta orden, esta orden, y te dice todos los cambios que te llegaron en los correos. Lo que es súper potente porque al final ganáis ujú, tiempo en vez de estar sí. perdiendo tiempo en, En en leer leer todo correo, en el lo. seguimiento diario. Tenéis mucho más tiempo para hacer como mejores negocios, porque estáis como para hacer Sí, mejores negociaciones. Y es súper interesante porque después eso te genera aparte los correos propuestos de respuesta hacia los proveedores. Entonces en ujú, tu correo en Outlook 365 te genera la respuesta. Y lo que yo veo es que esto también se está creando para lo que es el área de ventas. Entonces, si por ejemplo un cliente vas a tener el cliente de compra y el cliente de venta. Entonces, una persona puede tener el agente de compra y el otro puede tener el agente de venta. Entonces, lo que va a pasar y que yo veo que como cuando está convergiendo esto es que va a tener agentes conversando con agentes sí, por correo. Entonces es súper potente. brígido. Las aplicaciones que están saliendo para 365, para el sistema, son impresionantes. Cosas de cobranzas, cosas de ajustes de contabilidad, un montón de aplicaciones, por lo Ujú, menos así te podría nombrar como 10. No los voy a nombrar porque mi memoria es mala, pero en lo que ya estoy revisando cosas de inteligencia artificial, y yo creo que va para allá. Es la realidad ahora, no es ya dejó de ser ciencia ficción. Yo creo que si, como decía, no, si te quedas quieto y no tomas esa tecnología nueva, no te hay que quedar pegado. Es muy, muy importante. sí, o sea, te va a quedar atrás, sí, 100%. Exactamente. Sí, Sí, exacto. sí. Oye, Feña, y ahora sí para ir cerrando, ¿cuál es tu próximo desafío? Uh, Hay tantos desafíos en la vida. Yo creo que profundizar como en estas nuevas tecnologías, en todo no solamente como inteligencia artificial, sino como en todas las Ujú, tecnologías, en todos los cambios. Seguir moviéndome, seguir aprendiendo. Yo creo que el aprender requiere un esfuerzo adicional. Es fácil como quedarse, no, si es que va a estar cansadito. No, yo creo que sí, es importante ir moviéndose. Yo creo que ahora quiero aprender más, quiero seguir como profundizando esta tecnología. Como arquitecto de preventa, yo creo que me interesa mucho porque voy a empezar a tener la capacidad de diseñar soluciones más robustas, soluciones que ujú, usan nuevas tecnologías y que al final, más que decir como a un cliente le voy a vender algo, sino es un cliente al cual yo lo estoy llevando, lo estoy tomando en la mano y como le ofrezco una solución, vamos juntos, esto es lo mejor que podemos hacer. Esto es lo mejor para tú, con la que podemos ganarle a tu competencia y con la que tú vas a poder atender mejor a tus clientes finales. Yo creo que eso es súper importante. Al final me interesa que mis clientes crezcan conmigo. No me interesa venderle un producto. Me ujú, interesa como que venderle algo, pero que sea algo que los ayude a crecer, a exacto. potenciar y que sea como y que cumpla con todas sus necesidades. No me sirve venderle algo que no le va a servir en el futuro. Si al final tiene que ser algo que le sirva, que lo potencie y poder guiarlo en ese camino. Yo creo que eso es súper importante. Por eso me interesa como profundizar más en lo que es las nuevas tecnologías. Interesante, ¿eh? Interesante ahí,
también la vista y todo lo que estás contando de cómo esa herramienta y cómo en el fondo se está enriqueciendo con la inteligencia artificial, porque que esa es la idea, digamos. Sí, es verdad. Oye, Feña, estamos cerrando el episodio. Te quería dar las gracias nuevamente por estar acá. Para mí es súper importante también. Eres el último invitado de esta temporada. Este es el primero y el último. Oh, es como un ciclo de vida, ¿sí? Así que, no, muchas gracias, Feña, por compartir tu experiencia al inicio y hoy día, pues, al cierre. Sí, no, muchas gracias a ti por la invitación, de verdad me siento muy orgulloso de haber estado en esta temporada que yo creo que ya cumple 51 capítulos. Sí. Eso habla muy bien de ti, de todo el esfuerzo, porque sí, históricamente los podcasts siempre mueren como al tercer capítulo. Sí, Entonces, sí. habla muy bien como de lo que estáis haciendo, porque estáis mostrando como cosas que a veces es difícil de contar, como no fue, como es que fallamos en un proyecto, pero que enriquece mucho a la otra gente. Yo creo que hay mucha gente aprendiendo y que está muy agradecida de lo que estáis haciendo con este podcast, así que felicitaciones. Muchas gracias, Peña. Yo lo hago con harto cariño también. A mí me gusta mucho este podcast, es como mi segundo hijo, así que muchas gracias. A ti. Y bueno, para ir cerrando, ¿cierto? Esperamos que esta conversación les sea de mucha utilidad y si les ha gustado el episodio, lo compartan, le den un like y sigan nuestro podcast. Y nos vemos en un episodio más que va a ser el último. Así que, chao, chao. Chao, Chao, Feña. chao. Un gusto. Muchas gracias.